entonces empezamos. A ver, ustedes, bueno, habrán ya escuchado de que nosotros empezó este tema de la suspensión de los procedimientos de selección a partir del 16 de marzo de este año, ¿no? Que empezó todo este tema del estado de emergencia. Entonces, hay procedimientos de selección que no se pudieron convocar, ¿no? A partir de esa fecha en adelante, ¿ok? No se pudieron convocar esos procedimientos de selección y se quedaron suspendidos, ¿no? Hubieron diversos dispositivos legales que se emitieron, las resoluciones de la Dirección General de Abastecimiento, por ejemplo, la resolución 001, ¿no? 2020-EF/54.01, y así sucesivamente, la resolución 2, resolución 3, resolución 4, la resolución 5, que fue la que amplió hasta el 24 de mayo, ¿no? Esto del el tema de de la suspensión de los procedimientos de selección. Pero también se emitió la resolución número 006-2020-EF/54.01, también emitido por la Dirección General de Abastecimiento, en la cual ya daban a conocer respecto al reinicio de los procedimientos de selección. Sabemos que el 14 de mayo de este año, del 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas ha emitido el Decreto Supremo número 103/2020, ¿ok? El cual establece medidas reglamentarias para la tramitación de las contrataciones de bienes, servicios y obras, considerando el proceso de reanudación de actividades económicas dispuesto por el Decreto Supremo número 080, ¿no? O sea, el Estado, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, emitió el Decreto Supremo número 080, y a raíz de este Decreto Supremo que establecía algunas disposiciones para la reanudación de actividades económicas, ¿no? En nuestro país, es que se pudo, a raíz de eso fue que se emitió el Decreto Supremo número 103/2020 el 14 de mayo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Este Decreto Supremo, ¿qué contenía? Este Decreto Supremo señalaba que las entidades públicas ya podían reiniciar sus procedimientos de selección que habían quedado suspendidos. ¿A partir de cuándo? A partir del 15 de mayo del 2020. Es decir, hay muchas entidades públicas que al 16 de marzo del 2020, ¿no? Tuvieron que suspender su procedimiento de selección, salvo algunas entidades públicas, como por ejemplo las entidades que pertenecen al Ministerio de Salud, que estas entidades han tenido que seguir contratando, ¿no? Esas entidades, por ejemplo, han contratado a través de las contrataciones directas por situación de estado de emergencia. Ellos han seguido contratando, ¿no? Medicamentos, materiales de laboratorio, la Policía Nacional también igualmente, ¿no? Y algunas otras entidades que tenían relación con el brote del COVID, ¿no? Ellos han seguido contratando. Por más que el Estado, a partir del 16 de marzo, suspendió, ¿no? Que el desarrollo de los procedimientos de selección, hay algunas entidades que sí tenían relación directa, ¿no? Con el brote del COVID, y estas entidades han continuado, ¿no? Convocando procedimientos de selección. Pero todas las demás, no. Por ejemplo, en el caso de mi entidad, Ocitran, nosotros hemos tenido que suspender nuestro procedimiento de selección, ¿no? Porque no está relacionado directamente al COVID, no forma parte de nuestro, no guarda relación directa, ¿no? Con ese virus, ¿no? Con el brote, contener, ¿no? El desarrollo de este virus, ¿no? Entonces, justamente esa excepción estaba hecha para las entidades, hospitales, centros de salud que pertenecen al Ministerio de Salud, ¿no? Al MINSA. ¿Okay? Entonces, ya el 14 de mayo, ¿no? Es que justamente el gobierno levanta la suspensión de estos procedimientos de selección a las demás entidades públicas, ¿no? Levanta ya esta suspensión. Entonces, a partir del viernes 15 de mayo, ya muchas entidades del Estado que no tienen contrataciones directamente relacionadas para enfrentar el COVID, ya han empezado nuevamente a convocar algunos procesos, en algunos casos, u otras han reiniciado procesos que habían convocado antes del 16 de marzo del 2020. ¿Ok? Entonces, justamente para eso es este dispositivo, ¿no? Y este dispositivo lo que señala es que, a ver, lo que nos señala es que las contrataciones va a haber
una reanudación de los procedimientos de selección, pero la norma establece, ojo, específicamente establece que los procedimientos de selección van a reiniciarse nuevamente, pero teniendo en cuenta qué cosa, que la entidad va a tener que evaluar si va a hacer algunas adecuaciones a sus requerimientos. ¿Ok? Miren, ese es el punto principal de este decreto supremo. O sea, se reinician nuevamente los procedimientos de selección que habían quedado suspendidos, prácticamente se suspendieron desde el 16 de marzo del 2020 hasta el 14 de mayo del 2020. Porque a partir del 15 de mayo, con este decreto supremo 103, nuevamente se reinician los procedimientos de selección. ¿Okay? Entonces, ojo que el punto principal es que reinicias tu procedimiento de selección, sí, pero ojo, entidad, evalúa si vas a tener que adecuar tus requerimientos. ¿A qué vas a adecuar tus requerimientos? A los protocolos sanitarios, ¿no? Que ha ido emitiendo el Estado, ¿no? El gobierno ha ido emitiendo protocolos sanitarios u otras normas relacionadas a ello, y entonces hay muchas entidades, entonces, que van a tener que hacer esos ajustes, ¿no? Porque la norma dice bien claro, dice, de corresponder se van a tener que realizar dichos ajustes, ¿ok? Y ojo que ese reinicio de procedimiento de selección también comprende ¿qué cosa? Comprende la implementación, ¿no? O sea, es empezar o continuar con los procedimientos de selección que ya estaban convocados, y también incluye procedimientos de impugnación, ¿no? Porque puede ser que de repente en ese lapso, ¿no? Antes del 16 de marzo habían procesos que estaban impugnados, pero no han podido continuar su desarrollo, justamente por este tema de la suspensión de plazos de los procedimientos de elección. Y también, ojo, que lo que se está reiniciando es también los procedimientos administrativos sancionadores. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, por ejemplo, ya a partir del 16 de mayo, ¿no? O perdón, del 15 de mayo, si es que hubieran proveedores con incumplimientos, ¿no? Que de repente nosotros hemos tenido que declarar la resolución de repente de algunos contratos por incumplimiento de los proveedores, entonces, o de repente la nulidad, vamos a tener que comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie su procedimiento administrativo sancionador. ¿Ok? Entonces, eso debemos tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué comprende este dispositivo legal, el Decreto Supremo 103/2020? Señala bien claro, las entidades, en primer lugar, van a adecuar su requerimiento, pero, ojo, de corresponder. O sea, este dispositivo legal no le está diciendo a todas las entidades, señores entidades, adecúen obligatoriamente su requerimiento. No, sino cada entidad va a evaluar su requerimiento, ¿no? De acuerdo a la naturaleza de la contratación, es decir, a lo que estoy contratando, voy a ver si necesito adecuarlo, ¿no? A estos protocolos sanitarios que esté emitiendo el gobierno. ¿Ok? Esa es la primera evaluación que va a tener que hacer la entidad. Y la norma también dice, luego de verificar ello, si corresponde, ojo, si corresponde adecuar tu requerimiento, si tú como entidad has tomado la decisión de adecuar tu requerimiento, ¿no? Tanto de contrataciones de bienes, de servicios o de obras, si lo vas a adecuar a los protocolos sanitarios u otras disposiciones que dictan los sectores y autoridades competentes, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que verificar qué cosa. Si la disponibilidad de recursos. Es decir, si tú adecuas tu requerimiento, ¿ok? Si adecuas tu requerimiento, ¿no? Es muy probable que de repente dentro de esa adecuación se va a requerir que los proveedores te tengan que ofrecer algunas medidas de seguridad sanitarias. Entonces, ¿eso qué significa? Significa mayor costo para el proveedor. ¿Ok? Entonces, tú vas a tener ¿qué cosa? Que probablemente, ojo, no lo dice la norma, pero se entiende que es así, que tú como entidad lo que vas a tener que hacer es que si tu área usuaria adecúa su requerimiento a los protocolos sanitarios o a los protocolos u otras disposiciones, entonces tú lo que tienes que hacer es ¿qué cosa? Como entidad, tú vas a tener que verificar en el mercado primero, verificar en el mercado si es que estas adecuaciones, ¿no? Modifican tu valor estimado o valor referencia. Si hay alguna modificación, entonces, ¿qué vas a tener tú que hacer? Por ejemplo, si inicialmente habías convocado un proceso con un valor estimado, por así decir, de 100.000 soles, ya estás reiniciando tu procedimiento de selección. Y tu área usuaria, ojo, porque quien adecua los requerimientos es el área usuaria. Ellos son los que tienen que adecuar el requerimiento dentro de la entidad, ¿no? Porque quien formula el requerimiento, quien define su necesidad, es el área usuaria.
¿Ok? Entonces, es el área usuaria quien tiene que adecuar su requerimiento. ¿Estamos? Entonces, adecua su requerimiento el área usuaria, lo envía al órgano encargado de las contrataciones, el órgano encargado de las contrataciones, de acuerdo a las modificaciones, probablemente hará las consultas al mercado para verificar si se mantiene o no se mantiene ese valor estimado o valor referencial. Si ese valor estimado varía, por ejemplo, para arriba, subiera el valor estimado, ¿qué va a tener que hacer ese órgano encargado de las contrataciones? Verificar la disponibilidad de recursos, es decir, verificar si esa disponibilidad de recursos que le dio la oficina de presupuesto, quien haga sus veces, si ese monto ha subido, se ha incrementado, va a tener que cosa que pedir mayores recursos. ¿Estamos? Ahora, la norma, el Decreto Supremo 103-2020 establece para esta adecuación y para la verificación de la disponibilidad de recursos, nos da un plazo, muy bien, específico. Nos dice, para el caso de bienes y servicios, ojo, entidades, tienes un plazo de ¿cuánto? De 5 días hábiles para poder adecuar tu requerimiento y verificar la disponibilidad de recursos si es que has adecuado tu requerimiento. Si no has adecuado tu requerimiento, no vas a hacer ninguna verificación de tu disponibilidad de recursos, pero si lo has adecuado, ahí sí tienes que verificar también tus recursos. ¿Con quién verificas la disponibilidad de tus recursos? Con la oficina de presupuesto. Plazo para bienes y servicios, como ustedes pueden ver acá en el PPT, ¿cuánto es? 5 días hábiles que tenemos de plazo las entidades para adecuar nuestro requerimiento, si corresponde adecuarlo a los protocolos sanitarios y para verificar la disponibilidad de recursos. Y para el caso de obras y consultorías de obras, tenemos un plazo de ¿cuánto? De 15 días hábiles. Miren chicos, ¿cuándo se emitió el decreto supremo? El 14 de mayo. Teníamos, en caso de bienes y servicios, 5 días hábiles para adecuar nuestro requerimiento y verificar la disponibilidad de recursos. Es decir, ¿hasta cuándo teníamos plazo para hacer estos actos? Teníamos plazo hasta si el 14 de mayo se emitió el decreto supremo, que fue un día jueves, contamos a partir del día siguiente, que fue el día viernes 15, primer día hábil. Entonces, quiere decir que hemos tenido, ojo, hemos tenido plazo para bienes y servicios para adecuar nuestros requerimientos, y si se modificaban nuestros requerimientos, se adecuaban a protocolos sanitarios, verificar la disponibilidad presupuestal, máximo hemos tenido hasta el 21 de mayo. ¿Ok? Y para el caso de obras, como nos habla de 15 días hábiles, que son contados a partir del día siguiente de emitido este decreto supremo, que fue el 14 de mayo, el plazo máximo para adecuar su requerimiento y verificar la disponibilidad de recursos para el caso de obras y consultoría de obras es hasta el jueves 4 de junio, por si acaso, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, chicos, porque estos plazos, ojo, son taxativos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que cumplir con esos plazos. Ahora, esta norma, este decreto supremo, también establece que la entidad, de considerarlo así, ¿no? Al momento de adecuar su requerimiento, también puede incorporar la posibilidad de dar adelantos al proveedor, porque, ojo, pero esto solamente aplica en qué casos? Para casos de obras, ¿ah? Ojo, para el caso de obras, dice la norma bien claramente, dice que se establece la posibilidad de incorporar adelanto. Es decir, de repente yo había convocado antes de la suspensión de los plazos de los procedimientos de selección, yo había convocado un procedimiento de selección para contratar una ejecución de obra. Y en mi expediente técnico original no había considerado adelantos. ¿Ok? Pero ahora, como voy a adecuar mi requerimiento a los protocolos sanitarios, probablemente, ¿no? Dada la situación, la coyuntura que estamos viviendo, los proveedores, muchos de ellos han quedado sin liquidez, entonces por eso es que la norma permite que la entidad, ahora en esta adecuación de su requerimiento, puedan, ¿qué cosa? Incorporar adelantos. Pero miren, hay algo nuevo también dentro de esta norma. ¿Qué nos dice? Ojo, entidad, si con esta adecuación de tu requerimiento incorporas adelantos, que solamente, ojo, va a aplicar para el caso de obras, ejecución de obras, adelanto directo puedes otorgar hasta un 15%. Tú define entidad hasta cuánto, pero máximo 15% para adelanto directo en el caso de obras, y para el caso de materiales hasta un 25%. ¿Ok? Es decir, máximo ¿cuánto de adelanto? Entre adelanto directo y materiales, máximo 40% de adelanto como máximo. Acuérdense que la norma de contrataciones, ¿qué dice? ¿Qué decía? ¿No? Que se puede otorgar adelanto hasta máximo, ¿hasta cuánto? Hasta el 10% de adelanto directo, y para materiales hasta el 20%. Pero miren,
con este dispositivo legal, con este decreto supremo, está dando la posibilidad de que la entidad, si no ha considerado en su expediente técnico de obra inicial la posibilidad de dar adelantos, entonces ahora lo puede hacer y te permite, ha ampliado, ¿no?, este porcentaje de adelantos que se puede otorgar. Para adelanto directo máximo hasta el 15% y para adelanto de materiales máximo hasta el 25%. ¿Ok? A ver, el dispositivo legal, el Decreto Supremo 103/2020, no obliga a las entidades a adecuar sus requerimientos, sino dice que las entidades van a tener que evaluar si adecúan o no su requerimiento, dependiendo de qué, de la naturaleza de la contratación, es decir, de lo que estamos contratando. ¿Ya? Vamos a ver si aplican o no aplican estos protocolos sanitarios, ¿no? U otras disposiciones que dicten los sectores, si aplican o no aplican mis requerimientos. Si van a aplicar, entonces tengo que adecuar mi requerimiento, ¿ok? Si adecuo mi requerimiento, obtengo un nuevo requerimiento, y entonces voy a tener que determinar nuevos costos, porque seguramente voy a pedir a este proveedor, ¿no?, que implemente medidas de seguridad sanitaria, y esto de todas maneras acarrea que el proveedor tenga que él incurrir en algunos costos, ¿ok? Entonces, ojo, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, si esta adecuación del requerimiento significa que van a determinarse, o sea, van a incrementarse los costos o el valor estimado o valor referencial determinado, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que solicitar a la oficina de presupuesto mayor disponibilidad presupuestaria, ¿ok? Seguramente voy a tener que adecuar mis bases y aprobar un nuevo expediente de contratación. Ojo, aprobar un nuevo expediente de contratación, sí, porque ¿qué cosa yo? Estoy modificando mi requerimiento inicial. ¿Ok? Continuemos. Siguiente. A ver, veamos el primer supuesto. ¿Ya? Ahí el primer supuesto que nos señala la norma. El primer supuesto nos dice, ojo, entidad, miren, acá podemos ver en la esquina, dice, primer supuesto, dice, ¿no? Entidad, si tú te encuentras en este momento formulando, en la etapa de formulación, porque sabemos que los procedimientos de selección tienen distintas etapas, ¿no? Empezamos con la convocatoria, registro de participantes, formulación de conceptos de observaciones, absolución de conceptos de observación, integración de base, presentación de oferta, evaluación y calificación de oferta y otorgamiento de la buena prueba. Entonces la norma nos pone el primer supuesto, ojo entidad, tú habías suspendido tu proceso en un momento, te quedaste en la etapa de formulación de consultas y observaciones, o sea, estabas dentro de ese plazo y justo ahí entró la suspensión de los procedimientos de selección a partir del 16 de marzo del 2020. Dejaste tu proceso ahí en ese momento. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Dice la norma. La entidad debe publicar en el SIACE el requerimiento adecuado. Es decir, si yo he modificado mi requerimiento, voy a tener, ¿qué cosa?, que publicar, ¿no?, en el SIACE mi requerimiento adecuado. Es decir, acuérdense, cuando convocamos nuestro procedimiento de selección que hicimos, publicamos unas bases iniciales. Si yo estoy ahorita en la etapa de formulación de consulta de observaciones, la norma que me dice, ojo, vuelve a publicar nuevamente tus bases, ¿ok? Voy a publicar nuevamente mis bases iniciales, ¿ok? Pero con la modificación del requerimiento si es que lo he efectuado. Si es que no ha habido modificación de requerimiento, no cambia nada en este caso, ¿ok? Pero si yo adecuo mi requerimiento a los protocolos sanitarios, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que publicar nuevamente mis bases en el cual está incluido el requerimiento modificado. ¿Ok? Y también la norma me dice, ojo, también lo que vas a tener que hacer es ¿qué cosa? Como has modificado tus bases, ¿no?, ¿qué tienes que hacer? Ampliar por no menos de 2 días hábiles el plazo para formular consultas y observaciones. Es decir, como has modificado tu requerimiento en esta nueva versión de bases que has subido al SIACE, entonces tú tienes que darle plazo al proveedor para que lo vuelva a revisar tu requerimiento y para que costee y finalmente te presente ¿qué cosa? Su oferta económica. ¿Estamos? Entonces, ojo que la norma nos dice, si estamos en la etapa de formulación de consulta de observaciones, estamos reiniciando nuestro procedimiento de selección y nos encontramos en esta etapa, ¿qué hay que hacer? Dice la norma, publicar en el SIACE la nueva versión de las bases con el requerimiento que tú has modificado. ¿Ok? O sea, en la sección 3, ¿no?, en el capítulo 3 de la sección específica, ahí va el requerimiento. Entonces, si yo he modificado mi requerimiento, lo he adecuado a los protocolos sanitarios, volveré a modificar mis bases, publicaré ahí el nuevo requerimiento y subiré nuevamente mis bases en el SIACE. Y además la norma me dice,
ojo, amplía por 2 días hábiles más tu plazo de formulación de consultas de observaciones, agrégale 2 días hábiles más, ¿para qué? Para que los proveedores puedan revisar este requerimiento que tú has adecuado. ¿Ok? Ojo, para hacer ya esa labor operativa dentro del SIACE, hay una guía operativa que ha publicado el OCE. Miren, acá justamente he bajado la guía operativa, ¿no? Hay una guía operativa que ha publicado el OCE. Esta guía ha sido publicada aproximadamente hace 2 días atrás, ¿no? El día miércoles se ha publicado esta guía sobre todos los pasos operativos que tienes que realizar en él, se hace de acuerdo a la etapa en que estés reiniciando el procedimiento de selección. Los invito, por favor, esta guía ustedes lo pueden descargar de la página web del OCE, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Ahí pueden descargar esta guía operativa, ¿no? Para efectos de que ustedes puedan hacer estas modificaciones de sus registros de procedimiento de selección en el SIACE. Decíamos, para hacer estos cambios, cuando estemos en este supuesto de que nos encontramos o hemos reiniciado en la etapa de formulación de consultas de oraciones, consultar qué cosa, la guía operativa del SIACE. ¿Ok? Veamos el siguiente supuesto. El segundo supuesto, ¿cuándo es? Yo me encuentro en este momento en la etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de bases. O sea, todavía no he absuelto las consultas y no he integrado las bases. Me encuentro o sea, justo iba a hacer eso y me agarró la suspensión de los procedimientos de selección. Entonces, ahora voy a reiniciar y voy a reiniciar ya cuando tengo que absolver mis consultas y observaciones e integrar mis bases. Entonces, ¿qué me dice la norma? ¿Qué tengo que hacer? Publicar el requerimiento adecuado en el SIACE. Es decir, el requerimiento que lo he adecuado a los protocolos sanitarios, voy a tener que publicarlos ¿dónde? Dentro de mis bases integradas. ¿Ok? Voy a tener que publicar eso. Y voy a indicar a los proveedores cuando publique mis bases integradas, ahí voy a poner debajo, si ustedes quieren, del capítulo 3 de la sección específica de las bases donde va el requerimiento, ahí tengo que indicar que las ofertas que se presenten deben considerar qué cosa, este nuevo requerimiento. ¿Ok? Es decir, miren, absuelvo todas mis consultas y observaciones que me han formulado, todas las modificaciones a las bases iniciales, como producto de la absolución de consultas y observaciones, van mis nuevas bases que se denominan ahora bases integradas. ¿Estamos? Y además de eso, si yo he adecuado mi requerimiento a los protocolos sanitarios, tengo que modificar ese requerimiento ¿dónde? En mis bases integradas, y ahí en mis bases integradas voy a tener que indicar que las ofertas que presenten los proveedores deben considerar qué cosa, este nuevo requerimiento que ha sido adecuado. ¿Estamos? Entonces, miren, y para esto también, ¿qué cosa existe? Existe la guía, pueden consultar también la guía operativa del SIACE, que les mostré hace un momento. ¿Sí? ¿Ok? A ver, veamos el siguiente supuesto. ¿Okay? El siguiente supuesto es justamente, miren, me he quedado, mi proceso se encuentra suspendido para emisión de pronunciamiento. Ojo, ¿en qué casos, chicos, acuérdense, en qué casos se aplica la elevación, ¿no? de los cuestionamientos a la absolución de consultas, observaciones y a las bases integradas? ¿En qué casos? Para las licitaciones públicas y concursos públicos aplica esta acción de elevar, ¿no? los cuestionamientos a la absolución de consultas y observaciones o a las bases integradas solamente en las licitaciones públicas y concursos públicos. Imagínense ustedes que es una licitación pública o un concurso público que estamos conduciendo y ya había sido elevado al OCE. Entonces, y el OCE no ha podido emitir su pronunciamiento, ¿por qué? Porque justo se suspendieron los plazos. Entonces, ¿el OCE qué va a hacer? El OCE va a requerir a la entidad, le va a preguntar, señores entidad, ¿vas a adecuar tu requerimiento? ¿Sí o no? Eso le va a pedir el OCE a la entidad, ¿no? En este caso, la Dirección de Gestión de Riesgo del OCE les va a consultar eso a la entidad, le va a enviar seguramente un oficio o una notificación electrónica, o en este caso una notificación electrónica, donde le va a preguntar si necesita adecuar su requerimiento. ¿Ok? Y entonces el OCE va a ampliar en 2 días hábiles el plazo para la emisión del pronunciamiento. Sabemos que el plazo para que emite el pronunciamiento del OCE, ¿cuánto es? 12 días hábiles. Entonces el OCE, como le va a consultar a la entidad, si va a adecuar el requerimiento, el OCE lo que va a hacer es ampliar 2 días hábiles adicionales. ¿Ok? Mientras la entidad no emita respuesta el procedimiento, o sea, es decir, mientras la entidad no le responda al OCE
¿no? Si va a adecuar o no el requerimiento, esta emisión de pronunciamiento sigue suspendida. ¿Ok? Y ojo, si no respondes, porque el OCE te va a dar 2 días de plazo máximo para que tú le respondas, si adecuas o no tu requerimiento. ¿Ok? Te va a dar esa opción. Y si tú no respondes en ese plazo, probablemente el OCE va a comunicar a quién, a tu oficina de control institucional, ¿no? Por no por no indicar eso, ¿no? Si adecuas o no adecuas tu requerimiento. Si no adecuas, tienes que comunicarlo. Y si adecuas, bueno, vas a tener que enviarle tu nuevo requerimiento, ¿no? Modificado. ¿Sí? ¿Ok? Veamos el siguiente. No, cuarto, el cuarto. ¿Qué pasaste? El cuarto supuesto, a ver, ¿cuál es el cuarto supuesto? El cuarto supuesto, ¿qué nos dice? Nos dice, ojo entidad, tú ya reiniciaste tu procedimiento de selección. ¿Estamos? Dice, ojo, ya reiniciaste tu procedimiento. A ver, perdón. A ver, estamos acá, se ve salteado. Cuarto supuesto. Miren, el cuarto supuesto que dice. Dice, ojo entidad, tú estás reiniciando tu procedimiento de selección, ya están tus bases integradas, están publicadas, y tu procedimiento de selección se encuentra en una etapa posterior. Es decir, yo ya integré mis bases, ¿no? Ya integré mis bases y de repente estoy en presentación de ofertas, evaluación de ofertas, o calificación de ofertas u otorgamiento de buena pro. Estoy en cualquiera de estas etapas. Entonces, ¿qué me dice la norma? Me dice, ojo, si ya publicaste tus bases integradas y estás en una etapa posterior a la integración de bases, o sea, en cualquiera de estas, ¿no? Presentación de ofertas, evaluación de ofertas, calificación o buena pro, entonces la entidad, si es que adecúa sus requerimientos, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que considerar como no realizadas todas las actuaciones posteriores. Va a tener que realizar una nueva integración con el requerimiento adecuado, reiniciándose nuevamente desde dicho acto. ¿Qué quiere decir esto? Si tú ya publicaste tus bases integradas, ya estás en otra etapa posterior, tú lo que tienes que hacer es, si has modificado, has adecuado tus requerimientos a los protocolos sanitarios, tú lo que tienes que hacer es publicar nuevamente tus bases integradas, ojo, miren, y las etapas que tú hayas avanzado, lo vas a tener que, lo consideras como no realizadas. Es decir, miren, yo he verificado en la guía operativa del CIAS, es como que haces una nulidad. Ojo, pero no es una declaratoria de nulidad con resolución de la entidad, no, sino que ahí en el CIASE existe una funcionalidad que a través de la nulidad te permite retrotraer nuevamente el procedimiento de selección hasta dónde, hasta la etapa de integración de bases. ¿Okay? Miren, por ejemplo, yo he visto casos, ¿no? Por ejemplo, en mi entidad donde yo laboro, que ya estábamos nosotros para otorgar la buena pro, miren, teníamos que otorgar la buena pro justo el día 16 de marzo. Y el 16 de marzo se suspenden los procedimientos de selección. Entonces no hemos podido otorgar la buena pro. Estaba programada para esa fecha, para el 16 de marzo. Entonces, ahora mi entidad ha evaluado, ¿no? Si adecuó o no adecuó el requerimiento. Finalmente han determinado que sí van a adecuar el requerimiento. ¿Y ahora qué hemos tenido que volver a hacer? Nuevamente publicar nuestras bases integradas con el requerimiento modificado, ¿no? Y hemos retrotraído el procedimiento de selección. Miren, ahí estábamos para otorgar la buena pro, pero hemos tenido que retrotraer el procedimiento de selección ¿hasta dónde? Hasta la integración de bases. ¿Ok? Ya lo hemos retrotraído. Ahora ya hemos modificado nuestro cronograma nuevamente y ahora los postores van a tener nuevamente que presentar sus ofertas. ¿Y por qué se hace esto? Porque se entiende que con la modificación de tu requerimiento, probablemente esas actividades que tenía que realizar el proveedor o las prestaciones que tenía que brindarte, se hayan incrementado los costos. Es por eso que ahora la norma te dice, ojo, vas a retrotraer nuevamente la integración de bases, ¿para qué? Para que el proveedor calcule sus costos de acuerdo a estos cambios que has hecho en tu requerimiento y presente nuevamente sus ofertas. ¿Ok? ¿Qué sucede si el procedimiento de selección se encontraba en etapa de apelación? De acuerdo se ha emitido hace poco el acuerdo de sala plena número 4/2020 del Tribunal de Contratación del Estado, justamente se emitió el 24 de mayo del 2020. Este acuerdo de sala plena señala que si ya tú habías enviado, o sea, se había presentado un recurso de apelación y ya el OCE lo estaba revisando para ellos emitir la resolución que resuelve el recurso de apelación,
entonces el OCE lo que va a hacer ahora, ¿qué cosa es? El tribunal te va a ti enviar, ¿no? Te va a enviar, te va a consultar si es que tú vas a adecuar tu requerimiento, ¿no? Y tú le vas a responder, ¿no? Si adecuas tu requerimiento. Si adecuas tu requerimiento, ellos, ¿qué van a hacer? No van a emitir ninguna resolución que resuelva el recurso de apelación. Van a devolver, ¿no? O sea, no van a resolver ese recurso de apelación el Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Ok? Y va a devolver a la entidad para que la entidad adecúe ese requerimiento. Si la entidad no adecúa su requerimiento cuando ya se encontraba este procedimiento de selección en recurso de apelación, en este caso el OCE, ahí sí va a emitir la resolución que resuelve dicho recurso de apelación. ¿Ok? Veamos el quinto supuesto. A ver, el quinto supuesto tiene que ver cuando se reinician procedimientos de selección, pero no hay protocolos. O sea, yo ahorita estoy en mi procedimiento de selección, lo estoy reiniciando, pero ahorita yo he verificado los protocolos, me he puesto a revisar y no hay ninguno que guarde relación con mi requerimiento. Entonces, en esos casos, ¿qué hago? Continúo, tal y cual donde quedé, en la etapa que quedé en mi procedimiento de selección, continúo. Pero, ¿qué dice la norma? Ojo, si durante las siguientes etapas de tu procedimiento de selección alguna autoridad emite algún protocolo y tu procedimiento de selección está en curso, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que, dice la norma, se incorporan en la etapa en la que se encuentre el procedimiento de selección. O sea, se incorporan estas nuevas, o sea, modificas tu requerimiento en la etapa en que se encuentra el procedimiento de selección siguiendo las reglas antes señaladas, dependiendo de dónde esté, en qué etapa esté tu procedimiento de selección. Si está en formulación de consultas y observaciones, tendrás que hacer ahí las respectivas modificaciones. Si estás en absolución de consultas y observaciones e iteración de bases, o si estás en una etapa posterior, vas a tener que hacer todas las adecuaciones en el SIACE, de acuerdo a lo que ya vimos anteriormente. ¿Ok? Pero eso es cuando yo en este momento estoy reiniciando mi procedimiento de selección, no hay protocolo, ¿ok? La norma me dice, continúa tu procedimiento de selección. Pero si en el camino aparece o sale o se emite un nuevo protocolo sanitario que afecta directamente a tu requerimiento, entonces vas a tener que adecuar y incorporarlo, ese requerimiento en la etapa en que se encuentre, ¿no? Siguiendo las reglas que ya señalamos anteriormente. ¿Ok? ¿Y qué sucede con los procedimientos de selección en los cuales yo no adecuo mis requerimientos? ¿No? O sea, en esos casos, cuando la entidad determina que no es necesario adecuar el requerimiento, entonces mi procedimiento continúa en curso, ¿no? Desde la etapa en que se suspendió. ¿Ok? En el caso de la buena pro consentida, me dice la norma, la entidad comunica al postor adjudicado que cuenta con hasta 5 días adicionales para perfeccionar el contrato. Es decir, se está ampliando, ¿qué cosa? Para efectos de perfeccionar el contrato se está ampliando el plazo para que el proveedor, ¿no?, presente los documentos solicitados en las bases para perfeccionar el contrato. Se está ampliando hasta 5 días hábiles. Este es cuando mi buena pro ya está consentida o estoy dentro del procedimiento para perfeccionar el contrato. Si estoy en cualquiera de esas acciones, ¿no?, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que comunicar al proveedor, ¿no?, que cuenta con 5 días adicionales para perfeccionar el contrato. Sabemos que el plazo para perfeccionar el contrato o presentar los documentos para perfeccionamiento del contrato, ¿cuánto es? 8 días hábiles. Entonces le voy a dar, ¿cuánto? 5 días hábiles adicionales. Es decir, en total, 13 días hábiles de plazo. Si es que me encontrara en la etapa de buena pro consentida o estoy en la etapa dentro del procedimiento ya para perfeccionar el contrato. ¿Ok? Siguiente, a ver. Tenemos. Ok, profesor, usted me ha dicho todo esto que tiene que ver con los procedimientos de selección que están en curso, ¿ok? Pero yo tengo procedimientos de selección que todavía no los he convocado, pienso convocarlos recién en estos días. ¿Qué tengo que hacer? Si son procesos nuevos que voy a convocar en estos días. La norma que dice, ojo, si tú estás en la etapa de actuaciones preparatorias, es decir, de repente estás en la etapa, de repente estás haciendo la indagación de mercado, estás pidiendo la disponibilidad presupuestal, estás para aprobar tu expediente de contratación o estás de repente para designar tu comité de selección. Entonces, si hay protocolos, ¿qué tienes que hacer? Tienes que adecuar tu requerimiento, ¿no? Antes de aprobar tu expediente de contratación, tú
Si vas a adecuar tu requerimiento, ojo, si ya aprobaste tu expediente de contratación y tienes que adecuar tu requerimiento, todavía no has, todavía no has convocado tu procedimiento de selección, si no estás en la fase de actuaciones preparatorias. Entonces, si aprobaste, ojo, si no aprobaste tu expediente de contratación, no hay ningún problema, ¿no? Adecuas tu requerimiento, consultas nuevamente con el mercado, precios, de repente ya habías determinado tu valor estimado o valor referencial, entonces nuevamente consultas al mercado con este nuevo requerimiento, si es que varían los precios. ¿Qué varía? La entidad va a tener que determinar su nuevo valor referencial o valor estimado, pide mayor, si es que se ha incrementado este valor referencial o valor estimado, pide mayor disponibilidad presupuestal y aprueba su expediente de contratación. Profesor, ¿y qué pasa si ya aprobé mi expediente de contratación? Bueno, si ya aprobaste tu expediente de contratación, vas a tener que hacer los pasos anteriores, ¿no? Y vas a tener que aprobar nuevamente tu expediente de contratación. ¿Ok? En el caso de obras, ya dijimos, existe la posibilidad de qué cosa, de incorporar adelantos en procedimientos convocados, ¿ya? O solamente para caso de obra, ¿no? O sea, en tu requerimiento que estás adecuando, puedes incorporar adelanto, ¿no? Adelantos, puede ser adelanto directo hasta 15%, adelanto de materiales hasta el 25%. ¿Ok? También aplica esto para nuevas convocatorias de procedimientos que fueron declarados desiertos. De repente hay un procedimiento que yo declaré desierto antes de la suspensión y ahora lo voy a reiniciar nuevamente. ¿Qué tienes que hacer? Si vas a adecuar tus requerimientos a los protocolos, igual, tienes que adecuar, ¿no? Tienes que aprobar nuevamente tu expediente de contratación, ¿no? Porque estás modificando tu requerimiento y probablemente estás modificando tu valor estimado o valor referencial. ¿Ok? Otras disposiciones que se han indicado, ¿no? Otras disposiciones que ha establecido el OCE dentro de este dispositivo legal, de este Decreto Supremo 103/2020. Señala también la inaplicación de elevación al OCE. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos, ¿no? En qué casos nosotros, el participante tiene la opción de elevar consultas y observaciones al OCE, ¿no? O de repente cuestionamientos a las bases integradas, en los procedimientos denominados licitación pública o concurso público. ¿Ok? Pero ahora, la norma, este decreto del Supremo que ha sido emitido el 103/2020, ¿qué señala? Señala, ojo entidad, ¿no? A partir del 15 de mayo hasta el 15 de agosto, si tú convocas licitaciones públicas o concursos públicos, ojo, no va a existir, si convocas a partir del 15 de mayo, son 3 meses, ¿eh? Hasta el 15 de agosto, si convocas dentro de este periodo licitaciones públicas o concursos públicos, los participantes no van a tener la posibilidad de ¿qué cosa? De elevar al OCE, ¿ok? Pero ojo, procesos nuevos que convoques a partir del 15 de mayo hasta el 15 de agosto, ¿ok? No va a existir para esas licitaciones públicas o concursos públicos elevaciones al OCE. Es decir, va a ser mucho más rápido dicho procedimiento de selección, ¿sí? Esto dice la norma sin perjuicio de las acciones de supervisión que realice ¿quién? Que realice el OCE, ¿no? El organismo supervisor de las contrataciones del Estado. ¿Qué sucede si a pesar que existe esta disposición, algún participante solicita la elevación? De todas maneras, o sea, te pide la elevación. ¿Qué hace la entidad? Lo considera esa elevación como no presentada, ¿no? Se lo devuelve el proveedor y le dice, señores, de acuerdo al Decreto Supremo 103, como mi procedimiento de selección lo he convocado posterior al 15 de mayo y estoy dentro del periodo porque la norma me dice que es hasta el 15 de agosto que no va a aplicar la elevación, en caso de licitaciones públicas en curso público, te devuelvo tu solicitud de elevación. ¿Estamos? Entonces, vamos a trabajar. ¿Ok? Bueno, la reunión ya lo vamos a acabar dentro de poco, entonces por favor voy a avanzar, ya este es el último punto y ahí por favor vemos, continuamos con las preguntas que ustedes tengan a bien efectuar. ¿Okay? Recuerda, entidad, el Decreto Supremo 103/2020F permite el reinicio de los plazos en los procedimientos de selección, pero adecuando la necesidad a los protocolos sanitarios emitidos. Ojo, pero la norma en ningún momento nos está diciendo, entidad, obligatoriamente adecúa tu requerimiento. Tu entidad evalúa si, de acuerdo a la naturaleza de tu contratación, a lo que vas a contratar, a tu objeto de contratación, necesitas o es aplicable estos protocolos sanitarios. Tú evalúa, entidad, tienes que hacer esa evaluación. ¿Y quién tiene que hacer esa evaluación?
Miren lo que dice el siguiente, en el siguiente párrafo, dice, corresponde al área usuario de la entidad determinar la necesidad de adecuar el requerimiento a las disposiciones sanitarias vigentes antes de continuar con el desarrollo del procedimiento de selección. ¿Y tiene que hacer esa adecuación? Tiene que hacerlo el área usuaria, quien solicitó, quien determinó la necesidad, ¿no?, de esa contratación. Ellos tienen que adecuar su requerimiento. No lo tiene que hacer el órgano encargado de las contrataciones ni el comité. Le corresponde determinar si adecua o no su requerimiento a quién, al área usuaria. ¿Ok? El decreto supremo 103, el siguiente párrafo, contempla una serie de supuestos que permiten adecuar el requerimiento y continuar con el desarrollo del procedimiento de selección. Ya vimos, ¿no? Cuando tenemos que formular consulta de observaciones, cuando tenemos que absolver consulta de observaciones e integrar bases, o cuando estamos en una etapa posterior a la integración de bases. Esta norma, este dispositivo legal de este decreto supremo, nos dice qué acciones realizar en cada uno de estos casos. ¿Ok? Y, como ya dijimos, ¿no?, en el PPT anterior, durante los 3 meses, es decir, del 15 de mayo hasta el 15 de agosto del presente año, no será posible elevar las bases al OCE sin perjuicio de las acciones de supervisión por parte de este organismo. Ojo que esto aplica para licitaciones públicas y concursos públicos que se convoquen a partir del 15 de mayo. ¿Ok? Bueno,